La investigación gallega, y en concreto la compostelana, ha dado un paso más en el estudio genético de las poblaciones. Un equipo gallego ha desvelado el ADN de un niño sacrificado por los incas. Es la momia de un pequeño de 7 años enterrado bajo el hielo de la Concagua a 5.300 metros de altura durante 500 años. Estas investigaciones, que de primeras parecen para público abonado, tienen más aplicación en la realidad de lo que parece. Se lo vamos a preguntar precisamente a la persona que de primeras detectó que en los restos de esa momia podía haber un gran descubrimiento. Él es Antonio Salas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio, para que todos entendamos de qué estamos hablando, tú que formas parte de ese grupo de medicina legal de la USC, entras en contacto con un colega argentino que tiene entre sus manos ¿qué exactamente? Bueno, tiene una biopsia de esta momia que fue recogida aproximadamente en 1985, que fue cuando se descubrió la momia. Esa momia ahora mismo está custodiada, congelada en una universidad, bueno, en el CONICET de Mendoza, que es la provincia donde se encontró esta momia, y nosotros tuvimos acceso a esta muestra porque en aquella época se hicieron ciertos análisis antropológicos y también se recogió una biopsia de pulmón para hacer los estudios biológicos que se pudieron hacer en aquella época, que fueron realmente limitados. Claro, pero tú, en el Antonio, 85... Perdona, ¿por qué detectas que ahí puede haber, vamos a ver nuestra jerga, un titular? Bueno, para nosotros es un caso de estudio porque no todos los días se puede trabajar con una momia de estas características. No hay muchos, bueno, realmente no hay ninguno hecho exactamente como este. Se han hecho cosas muy preliminares con especímenes parecidos. Pero esta momia es muy especial porque se encuentra en un sitio muy especial, que es la zona más al sur de expansión del Imperio Incaica. Y tampoco estaba, bueno, estaba claro desde el punto de vista antropológico que podía ser una momia incaica. Pero quedaba mucho por hacer desde el punto de vista biológico, ¿no? Una cosa es lo que nos dice la antropología y otra cosa es lo que nos dice su ADN, ¿no? Claro, ¿y qué os dice su ADN? Porque ahí conseguís pues un logro muy importante para que lo entendamos, porque lo que realmente conseguís es en tiempo récord la totalidad del genoma mitocondrial. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente. Esto fue un primer paso. Realmente para nosotros consideramos que es un aperitivo porque hay muchas más cosas que hacer. Sobre todo sabiendo que ahora el estado del material es lo suficientemente bueno como para hacer muchas más cosas, más ambiciosas, si cabe, ¿no? Y bueno, es una muestra difícil desde el momento en el que tienes que trabajar con ADN de hace 500 años, pues ya supone un reto en sí mismo. Pero dentro de lo que cabe está muy bien conservado el ADN y eso nos permite hacer estudios mucho más ambiciosos. Claro, ¿y por qué en Santiago sí, en otros lugares no? Bueno, a ver, se hizo en concreto, tuvimos la gran fortuna de que se dio la circunstancia de que nosotros conocemos y colaboro desde hace mucho tiempo con la persona que custodiaba esa muestra de tejido de la momia. Y tenemos hecho otras colaboraciones anteriormente en relación a estudios genéticos poblacionales y de índole forense. Claro. Y se dio esa circunstancia que coincidimos y hablamos de esto, surgió la momia en un tema de conversación, yo no sabía que él tenía ese espécimen y en cuanto me enteré pues le propuse que sería interesante analizar esta momia. Antonio, entre lo que descubrís, aparte de ese avance genético tan importante, son características antropológicas muy importantes, como que esa momia pertenece a un linaje único, ¿no? Sí, se puede decir que si no está extinto en las poblaciones actuales, modernas, seguramente o es muy raro o está totalmente extinto. Pero podemos decir, atinar con quién es este niño. A ver, las probabilidades, existe una alta probabilidad de que sea incaica, es casi seguro. Lo que es sorprendente es que aparezca tan lejos digamos, del centro neurálgico de la cultura inca.
y es un sacrificio, y se entiende, se sabe también, y está medianamente documentado por los propios europeos que fueron allí, ¿no? Por Pizarro y su ejército, que los incas hacían este tipo de peregrinaciones para hacer sacrificios humanos. Y este sitio es muy especial porque es la base de la Aconcagua, que es un sitio muy emblemático, o era un sitio muy emblemático para estas culturas, porque es como estar cerca del cielo, ¿no? La Aconcagua es el techo de América. Entonces es un espécimen muy especial. Antonio, antes de seguir queremos saludar a otra persona muy importante en este proyecto. Él es Federico Martinón, que seguro que le conocen porque es un pediatra muy conocido. Federico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La pregunta, si me la permites, es ¿cómo llega un pediatra a meterse en este lío, en este descubrimiento, en este trabajo? Bueno, tienes al causante contigo ahí, la verdad, pero tengo la suerte de colaborar con Antonio Salas hace muchos años en una línea importante de trabajo, que es desde lo que es el Departamento de Pediatría de Santiago, en estudios genéticos y tratando de indagar en las bases de las enfermedades infecciosas, diferentes trabajos conjuntos en los que llevamos muchos años colaborando, y se da la circunstancia también de que Antonio, pues eso, es una referencia, aunque él es muy modesto, es una referencia mundial en todo lo que es estudios mitocondriales y genética de poblaciones. Entonces, bueno, eso nos da acceso a un momento determinado a estas muestras y, bueno, pues nos sirve para, digamos, poner a prueba nuestras propias capacidades y habilidades, ¿no? En contextos que son aparentemente lejanos de lo que es la clínica, pero en absoluto tan lejanos como pudiese parecer. Claro, Federico, porque aparte estamos hablando de unas investigaciones que a muchas personas pues nos suenan a algo casi encriptado, que no entendemos, pero estos descubrimientos tienen aplicaciones en la realidad, en nuestro presente. ¿En qué medida? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, bueno, lo primero es que las técnicas que se utilizan para analizar estos materiales son las mismas que utilizamos para investigar las enfermedades actuales y tratar desde una perspectiva translacional a los pacientes que atendemos en el hospital, y que hacemos de forma colaborativa, pues con un abordaje multidisciplinar en el que estamos no solo genetistas y el equipo de Antonio y pediatras de mi equipo, sino que tenemos bioinformáticos, matemáticos y directos hacia lo que tiende la medicina translacional. Entonces, realmente las herramientas son herramientas con las que trabajamos habitualmente. El poner a prueba estas herramientas y la capacidad del equipo ante retos que son ya desde un punto de vista técnico difíciles, en realidad nos entrenan y nos preparan para abordar los problemas de los pacientes reales que tenemos actualmente, ¿no? Y después, bueno, mucho mejor que yo, Antonio puede explicar la importancia, ¿no?, de conocer lo que es el linaje poblacional a la hora de entender muchas de las enfermedades que llegan a nuestros días, y que posiblemente desde una perspectiva genética y la base genética de esas enfermedades, valga la redundancia, se ha transmitido de generación en generación, y podemos llegar a encontrar o explicar parte de esos defectos precisamente por ese linaje. Bueno, y finalmente, si somos capaces de seguir, como adelantaba Antonio, explorando estas muestras en otros derroteros, pues posiblemente pueda tener incluso aplicación desde la perspectiva del conocimiento no solo de su genoma completo, sino incluso de lo que es su microbioma, que es una de las trending topics actuales en investigación, que es la relación de todos los microorganismos que componen nuestra flora de convivencia diaria, ¿no?, del ser humano, y la interrelación tan estrecha que tienen con nosotros y con nuestra disposición, susceptibilidad e incluso respuesta a agentes infecciosos, enfermedades autoinmunes o a los propios tratamientos. Con lo cual, bueno, parece muy distante, pero no lo es tanto, y nos ayuda, digamos, a mejorar en lo que realmente queremos, que es resolver mejor y más eficazmente los problemas de nuestros pacientes, de nuestros niños. Claro, Federico, lo has dicho tú, lo ha dicho Antonio, porque esto, aunque es un gran descubrimiento, solo acaba de empezar. ¿Qué pasos vais a dar ahora? Bueno, pues ahora debió llegar, porque yo no estoy ahora mismo en España, pero debió llegar estos días una muestra adicional en la que, no sé si Antonio lo puede confirmar, en la que vamos a continuar los estudios, ¿no?, de lo que es el ADN somático, e intentar hacer también lo que es el estudio de lo que es el microbioma, ¿no?, que sería toda la dotación genética digamos, de la flora con la que ha convivido ese niño, y que forma parte, digamos, de su
bueno, es eso, la microbiota es todo lo que es la dotación genética de todo el ecosistema de microorganismos que conviven con una persona y que, bueno, tiene la peculiaridad de que hoy estamos estudiando eso en todos nuestros pacientes y enfermedades actuales, tratando de explicar muchas cosas por esa vía. Tener el referente de un niño precisamente y de hace 500 años pues sería de muchísimo interés, incluso para conocer la propia evolución, ¿no?, de este tipo de ecosistema. Federico Martino, muchas gracias por atender la llamada de V Televisión. Ahora le vamos a preguntar exactamente si lo que has dicho es correcto, Antonio. Gracias, buenas noches. Pues nadie mejor que él puede responder a eso y afirmar o refutar si estoy no correcto. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches, Federico. Antonio, explicaba Federico esa parte de lo que vais a hacer ahora. Es así, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que lo ha dicho perfecto. La idea es que tenemos ya otra muestra de estudio y nuestra idea ahora es hacer el genoma entero de esta momia, todo lo que es el genoma completo de la momia, lo cual puede aportar una información muy valiosa en la dirección que apuntaba Federico. Y también utilizando estas técnicas se conocen como de nueva generación o secuenciación de nueva generación, pues se pueden hacer estudios más ambiciosos de todo lo que es el ecosistema microbiológico de este pulmón, ¿no? Teniendo en cuenta que el pulmón es un tejido que alberga toda esa flora y fauna original de este niño y que podemos comparar con poblaciones actuales y hacer estudios comparativos que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la infectómica, ¿no?, actual. Antonio, tengo aquí anotado que uno de los datos más especiales de que este niño, esa momia, perteneciese a un linaje único, es que habrá que remontarse a 14.000 años atrás. Sí. A ver, esto quizás no es inmediato de explicar en 10 segundos, pero básicamente la idea es que este linaje surge seguramente en los primeros momentos en los que se coloniza el continente americano. Entra, por lo tanto, por el norte de América, por lo que se conoce la Beringia o el estrecho de Bering, hace 14.000, 15.000 años, y se extiende rápidamente a lo largo de todo el continente americano. Por algún motivo, que en genética se habla de una cosa que se llama deriva genética, y por un motivo un tanto de muestreo aleatorio, pues se establece en esta región y se da la casualidad de que aumenta en frecuencia en esta región y aumenta su variabilidad en esta región durante estos 14.000 años. Pero desaparece por los motivos que hoy por hoy desconocemos, pero podemos inferir porque muchos otros linajes han desaparecido debido a las mismas causas, ¿no?, como las grandes epidemias que llevamos los europeos en aquellos momentos y en la que murieron miles y miles, porcentajes altísimos de nativos, de indígenas. Estamos hablando, incluso algunos hablan de 90% nativos murieron solamente por causas infecciosas, ¿no?, por enfermedades como la viruela, como la gripe, el sarampión, etc. Y se supone que este linaje pudo haber desaparecido en aquella época, pero seguramente fue mucho más frecuente en aquel momento. Antonio, esta investigación está teniendo un gran impacto. ¿Dónde coloca este comienzo de este estudio, con ya estos primeros resultados, a la Universidad de Santiago? Bueno, yo creo que es uno más de estos estudios que se están haciendo en Santiago. Yo creo que Santiago es una zona en donde existe una masa crítica muy importante en el ámbito de la genómica, de la investigación biomédica, tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en el Hospital Clínico, donde hay en el CIMUS, hay una masa interesante de gente trabajando en aspectos, como mencionaba Federico, muy multidisciplinares, y yo creo que nos sitúa bien, como también otros muchos trabajos que se vienen publicando en este ámbito por otros muchos grupos de esta universidad y hospital que están en lo más alto de la investigación biomédica, ¿no?
Entonces yo creo que esto es uno más de esos estudios que creo que se están haciendo de muy alto nivel en esta universidad, ¿no? Es que aparte tenemos la genética como un referente. Hace muy poco hablábamos con compañeros tuyos que habían participado en esa resolución del asesinato de Eva Blanco a través también de un estudio muy importante de ADN. Claro, todo lo que nos puede dar el ADN y que hay que empezar en descubrimientos como el que habéis hecho vosotros, aunque haya que contar los años más que por decenas, ¿no? Ese ejemplo es muy interesante porque está muy relacionado precisamente con este ámbito de la genética de poblaciones. O sea, cuando uno hace ese tipo de inferencias, como en el caso de este presunto asesino, o en el que se hizo un estudio, una valoración de cuál es su procedencia poblacional. Claro, es que fue así de exacto. Exactamente, pues se hace porque existe un contexto poblacional que se conoce. O sea, en las poblaciones reside la respuesta a muchas preguntas, tanto en el ámbito de la investigación criminal o forense, como en el ámbito de la enfermedad, ¿no?, biomédica, en el estudio de las enfermedades. ¿Podríamos decir, Antonio, que el Instituto de Medicina Legal de Santiago es uno de los mejores del mundo? Porque han llegado encargos de muchos lugares muy prestigiosos, ¿no? Sí, yo creo que se han hecho estudios muy interesantes en el instituto bueno, tenemos al profesor Carracedo y a la doctora María Victoria Lareu, que son líderes en este campo, y yo creo que está haciendo un trabajo muy importante en la investigación criminal. Nos llegan casos de todo el mundo, casos tremendamente complejos, y en donde nosotros mismos tenemos que poner a prueba técnicas nuevas. Este caso, por ejemplo, el de la momia, podría representar perfectamente un caso de investigación forense, solo que en vez de ser una muestra, una identificación de hace 10 años o de 15 o de 20, pues es una muestra de 500 años. Con lo cual nos permite poner a prueba nuestras propias técnicas que luego se aplican en el día a día a los casos más cercanos, ¿no?, o los casos de investigación judicial. Claro, traer del pasado para conocer en el presente y también seguir avanzando en el futuro. Antonio Salas, muchísimas gracias, enhorabuena por este logro, que siga avanzando. Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros, antes de despedirnos, les actualizamos la situación que se está viviendo ahora mismo en la ciudad alemana de Hannover. Les contábamos al principio, de Más que Contar, que la policía alemana había decidido cancelar el partido de fútbol que iba a celebrarse allí entre las selecciones de Alemania y Holanda. Pues bien, ahora sabemos que el partido fue suspendido porque, según la policía, tenían indicios concretos de que alguien quería detonar explosivos en el estadio. También se habría encontrado un paquete sospechoso en la estación central de Hannover. La alerta ya se ha extendido a toda la ciudad, tanto a su red de transportes como a los espacios públicos. De hecho, ha sido desalojada también una conocida sala de conciertos de esta ciudad de Hannover con capacidad para 14.000 personas. Nuestros compañeros de Vía V comienzan como cada noche su programa a las 10. Allí tendrán esta información actualizada y, por supuesto, el desarrollo de lo que ha dejado este día. Mañana nos vemos en Más que Contar a partir de las 8:30. Gracias por elegirnos.